Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial. Es una canalización más que lectura y esta canalización abarca para todos los signos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, ¿vale? Este tipo de video lo hago con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo. Si esto va contigo, pues bendiciones, y si no, hay muchos canales que posiblemente pueden coincidir con tu problema. Entonces, dicho esto, empezamos. Vamos a sacar carta guía, carta consejo con el tarot Z. Te muestro el mazo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver qué me dicen. Carta guía, carta de consejo con el tarot Z. Esta carta, mira, quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, un varón, que intenta avanzar, pero fíjate en sus rodillas. Es como que estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano. Detrás de este personaje, sea hombre o sea mujer, prácticamente es como que le estuviera abrazando la muerte o simplemente un espíritu. Vale. Porque si te das cuenta, aparentemente parece una mujer, pero mira, está en los huesos y su ropaje es como que hubiera sido desenterrado de un campo santo o de un cementerio. Vale. Siento que no todo el mundo te quiere, no todo el mundo está contento con ustedes, y esto no quiere decir que sea todo relacionado con el amor. A lo mejor tú estás en un proyecto, a lo mejor tú eres feliz con los tuyos, a lo mejor tú me dices, Richard, me estoy recuperando, estoy saliendo adelante. Pero da la casualidad que dentro de ese matiz, a veces tú sientes como bloqueos. A veces te sientes un poco nervioso, nerviosa. O me dice Richard, no sé qué pasa, que cuando estoy a punto de lograr este objetivo, algo pasa. Porque hay algo que te quiere detener. Hay algo que te quiere detener, pero que no te detiene. Porque aquí, aunque este espíritu se aferre a este personaje prácticamente pone todas sus fuerzas para seguir adelante. Vale. Yo siento con esta carta que parece como que estuvieran intentando por todos los medios posiblemente bloquearte. Están intentando que exista un retraso en tu vida. Pero como no pueden contigo por muchos factores, que lo vamos a ver a continuación con las cartas, puede ser que tú estás siendo protegido, protegida, puede ser tu carácter. Las personas de carácter fuerte, muy fuerte, difícilmente el daño, la brujería, la maldición lo llega. Difícilmente. Puede ser que a lo mejor de repente, cariño, tienes un ángel que te protege también, o tienes tu amuleto, ¿por qué no? Pero aquí, constantemente las energías, constantemente la magia, el lado oscuro, es como que quiere tumbarte. Es como que quiere prácticamente que tú estés en lo peor de la situación. Vamos a ver signos. Lo están intentando. El punto es que lo están intentando. Vamos a ver signos, signos, signos. Me sale un Leo. Me sale Libra. Me sale Géminis. Tauro o Virgo. Cierras con un Leo, uno más. Otra vez Libra, cariño. Veo personas muy jóvenes. Aquí veo personas muy jóvenes. O a lo mejor, yo que sé, tú estás intentando proteger a los tuyos, a los hijos. O vosotros sois muy jóvenes. Me sale Piscis o Acuario. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. La letra W o M, la letra Y, la letra D, la letra H
Otra vez la letra D y la letra K. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué más me quiere decir el tarot Z. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver qué más me quiere decir el tarot Z. No sé por qué veo como si hubiera un camino. Al fondo hay una montaña y hay muchas luces. Recuerda que la montaña representa a Dios, ¿vale? Y el camino, pues, puede ser tus objetivos. Hay un párrafo en la Biblia en la cual dice, el camino estrecho prácticamente son, como se dice, los justos. Y las personas que van por el camino ancho prácticamente son los injustos. Y el camino que yo he visto ahora es un camino estrecho. Quiere decir que Papá Dios conoce tu corazón. La carta del 10 de oros, mira. Y debajo tengo lo que es la carta de la templanza. Quiero que te quedes con esta imagen de este ángel que mira al suelo, avergonzado, derrotado. Quiero que te quedes con esta imagen. Quédate con esta imagen. ¿Por qué? Tenemos lo que es la carta del 10 de oros, que nos hablan todo lo relacionado con la riqueza, con el dinero, con tus sueños, con tus proyectos, todo lo que está vinculado con la tierra, todo. Aquí yo veo que hay una persona, con esta carta del 10 de oros, hay una persona que está como inclusive pagando mucho dinero posiblemente para que esta magia funcione, para que puedan verte, como se dice, tumbado, tumbada, derrotado, derrotada. ¿Por qué? Si te das cuenta, fíjate muy bien, aquí hay una batalla. Aquí hay una batalla, fíjate muy bien. Aquí hay un tanque, por aquí hay soldados, por aquí hay civiles también. Hay una batalla. Quiere decir que hay una persona que no le gusta perder. Hay una persona que quiere conseguir por todos los medios poder lograr su objetivo en contra de ustedes. Hay alguien que quiere lograr sus objetivos. Y esta carta que te dije, quédate con la imagen, no puede. No puede. Este ángel, no digo que sea el ángel del mal, pero está representado con las energías. Este ángel, cariño, agacha la cabeza. La carta de la templanza es una carta de paz, es una carta de armonía, es algo que no te va a afectar, no te afecta. No te afecta. Y posiblemente puede ser, yo me acuerdo, te cuento algo muy personal, una persona X, ¿vale? No voy a decir el signo tampoco. Le contaron a esta persona que otra persona había intentado hacer daño en contra de ella. Y da la casualidad que esa persona que iba a hacer el daño, el brujo, la bruja, la hechicera, quien sea, lo intentó y no pudo. Y le dijo a esa persona, yo no puedo con ella. Hay algo que lo protege. Hay algo superior que no me deja llegar. Hay algo fuerte. Entonces, posiblemente puede ser que este grupo de personas intenta hacer algo en contra de ustedes, pero no puede con tu energía. No puede, pero lo está intentando. Constantemente lo está intentando, pero no puede contigo. A lo mejor tu fe es grande. A lo mejor tú estás en oración. A lo mejor tú me dices, Richard, yo siempre confío que Papá Dios me protege. Yo siempre oro. Yo siempre pido a mis ángeles, a mis guías. Nada me llegará. El Señor es mi pastor. Jehová, Yahvé, como tú lo quieras llamar. El Señor es mi pastor. Los salmos, ¿no? Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. La carta de loco. La carta de loco es una carta de impulso y de volver a empezar otra vez. No se rinden. No se rinden. Vuelven otra vez a reactivar este trabajo, este hechizo. No se rinden. Y mira esta carta que está debajo. Aquí está la carta de loco.
Y aquí la carta del 8 de bastos. Una persona que lo que está intentando hacer en contra de ustedes, recuerda que todo lo que hacemos en este mundo se nos devuelve. El karma llega aquí. Esta persona tiene mucha ira, tiene mucho resentimiento, reniega mucho. Y quizás de repente, puede ser que tú me dices, Richard, esta persona puede ser que lo conozca, quizás alguno de ustedes. Recuerda que los ojos son el espejo del alma. Si tú te chocas con una persona que en días anteriores, en otra etapa de tu vida, vosotros se hablaban, no había discusiones, había armonía entre ustedes, pero sin embargo hay un cambio. Esta persona ya no te mira, esta persona no te habla, esta persona te esquiva la mirada. Quiere decir que algo está ocultando. Voy a subir el micrófono un poco. Perdón por el ruido. Muy bien. Algo está ocultando esta persona. Algo, ¿vale? Cuando una persona no te mira directamente a los ojos, hay algo que la avergüenza. Hay algo que le está martirizando. Eso quédate en tu memoria, cariño. Y no todo tiene que ser este mensaje relacionado con la brujería. No. Si tú me dices, salimos del contexto, ¿no? Si tú me dices, Richard, últimamente mi pareja no me mira a los ojos. Últimamente mis hijos no me miran a los ojos. Mi compañero de trabajo no me mira a los ojos. Mi jefe, mi vecina no me mira a los ojos. Hay algo que te está ocultando. Y posiblemente su conciencia, su subconsciente, lo hace reaccionar de esta manera. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero preguntar qué lo ha dicho. ¿Qué lo ha dicho esa persona que prácticamente lo ha advertido que no puede con ustedes? Vamos a ver. ¿Qué lo ha dicho esa persona? Vamos a ver, cariño, vamos a ver. La carta del 4 de espadas. Si tú te das cuenta, cariño, me dan a entender como que tú, posiblemente, el temor de ellos, de la persona que te está haciendo, que intenta hacerte algún tipo de trabajo, es que tú lo veas el rostro. Porque aquí, en los sueños, en las pesadillas, tú estás viendo un rostro continuamente. Y puede ser que tú ya sientes quién es esa persona. Quizás por eso dice, no, mejor no continúo con esto porque sé que me va a descubrir. Tiene miedo de ustedes. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. ¿Ves? Tiene miedo de ustedes porque sale la carta del sol, que representa claridad. A ver. ¿Pero qué? ¿Cuál es el temor? ¿Solamente es que tú lo descubras o hay algo más? Saltaron las cartas. Mira, te voy a mostrar primero la carta que me está dejando ver. La carta del as de copas. En otros mazos, en el tarot Rider White, hay una mano que sale del cielo, de las nubes, y te entrega lo que es una copa, que representa la carta del as de copas. Representa. Entonces, esa mano que sale de las nubes está relacionado con Dios. A ti hay algo divino que te está protegiendo. Hay algo especial que te protege. Es como que tú fueras su consentido, su predilecto, su niño, su niña. Porque esta es una carta de protección, de amor verdadero. Debajo las otras cartas vamos a ver. Vamos a ver. La carta de la luna, la carta del rey de oros. ¿Sabes qué lo ha dicho la persona que está intentando?
Es como que le ha dicho, lo ha comentado a tu enemigo. Por más que tú me pagues dinero, por más que tú me deas lo que me deas, no puedo, no puedo, ¿vale? Porque aquí hay dos personajes que se dan la espalda y aquí al costado tenemos la carta del Rey de Oros. No puedo, pero ellos insisten, insisten. Y debajo tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Inclusive, porque esta es una carta de amor. Y aquí tenemos lo que es la carta también de las de copas. Es como que se hubiera topado quizás el trabajo de ese hechicero o de esa hechicera, pues quizás estaba acostumbrado a hacer los trabajos que tiene que hacer, ¿no? Pero es como que algo hubiera ablandado su corazón, como que algo hubiera tocado sus sentimientos, su corazón de esta persona. Y esta persona se niega rotundamente a hacer algo en tu contra. Es como que se pone a tu favor, porque sabe que tú eres especial. Porque sabe, o lo recuerdas a alguien quizás. A lo mejor lo recuerdas a la familia, al hijo, lo recuerdas a alguien. Pero esta persona, este hechicero, esta hechicera o esta persona que supuestamente sabe ver o sabe hacer trabajos, que los hay, ¿vale? Los hay. Es como que se pone a tu favor. O a lo mejor te conoce también. Puede ser el caso. Ha habido como un cambio en los acontecimientos. Ha habido como una transmutación, vamos a poner. No quiere hacerte daño. No, pero la otra persona lo insiste. Te voy a pagar todo lo que tú quieras, pero no. Al menos ahí no puede. Pero yo estoy seguro que esto le va a pasar posiblemente con muchas situaciones igual. Están intentando hacerte daño, están intentando hacer el mal, pero si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes fe en Dios, en tus ángeles, tus arcángeles, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Aquí yo estoy viendo como que el brujo, la bruja, es como que ahora te quiere proteger, ahora quiere estar a tu favor, ahora quiere cuidarte. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 5 de oros y la carta de la torre. A lo mejor ha tenido no la mala suerte. A lo mejor se ha topado con una bruja blanca, un brujo blanco, que sabe que tiene que quemar karma, que sabe que tiene que hacer el bien, porque esto funciona así, ¿vale? El sacrificio. Cuando tú te sacrificas por los demás, Papá Dios te da lo que es una oportunidad. Todos podemos volver otra vez a los brazos de Dios, por más pecadores que seamos. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, si nosotros pedimos de corazón y hacemos un cambio en nuestras vidas, Dios te da una oportunidad, pero tienes que pedir de corazón. El sacrificio también, hacer cosas por los demás. Siento que tú has tenido la buena suerte de haberte topado con una persona que entiende de este tipo de trabajo y que en estos momentos también puede ser que para algunos de ustedes es tu protector o tu protectora. Para algunos de ustedes. Vamos a sacar más cartas. Aquí se ha volteado el pastel. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? El oráculo. A ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué dice? Dice, desapego. El número 16 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El desapego, cariño. Siento que muchos de ustedes
posiblemente corazón, quizás con la ayuda de ellos, esas brujas y brujos blancos, o simplemente con la parte espiritual, vas a empezar como a soltar aquello que te está martirizando. Muchos de ustedes posiblemente, cariño, se libera un trabajo, se libera una maldición, te liberan de algo malo, ya sea de una forma que ha sido creado por una persona o de una forma natural. Mira, algunos de ustedes quizás lo han visto, a veces sin querer estás caminando por ahí, sin querer, ¿no? Y encuentras algún tipo de trabajo, algún tipo de entierro, encuentras. Y a veces por curiosidad, pues lo abres, ¿no? Y esto te puede afectar a ti. No es bueno que si tú encuentras ese tipo de trabajo, quieras de repente hacer algo. Tiene que venir una persona que conozca del tema, que conozca, ¿vale? Entonces, pero da la casualidad que mucha gente entierra este tipo de trabajo en los cementerios, entierra en los campos, en lugares alejados. Pero la naturaleza muchas veces nos ayuda también a liberarnos de esto. Mira, otra persona X tuvo una discusión con su vecina, ¿vale? Tuvo una discusión con su vecina y esta vecina lo maldijo. Lo dijo, te vas a inflar como un sapo, te voy a ver como un sapo. Lo dijo así. Vale. Da la casualidad que a las semanas esta persona se empezó a sentir mal. Su barriga se empezó a hinchar. No sabían qué tenía. Se sentía mal, tenía fiebre de todo. Muy bien. Entonces empezó a llover. Recuerden que en Perú siempre hay el tema de la corriente del Niño. Ahora aparecen lo que es los ciclones, pero la corriente del Niño siempre ha existido. Entonces esta mujer soñó que cerca del río, en las chacras, estaba su lápiz labial. Y a ella se le había perdido su lápiz labial. Colorete, lo dicen algunos, ¿no? Su lápiz labial. Con una prenda estaba envuelto. Y vio en su sueño que venía el agua y arrastraba prácticamente el lápiz labial y esa prenda íntima que tenía. Da la casualidad que sueña esto, despierta y empieza a mejorar. La naturaleza lo liberó de ese trabajo. Lo limpió. En ese lugar donde estaba el entierro, lo limpió. Por eso que te digo que para muchos de ustedes, a lo mejor de repente aparece un ángel que te va a ayudar o simplemente de una forma natural te vas a liberar de una energía, de un trabajo, de algo negativo que está pasando en tu vida. Por eso que te contaba este ejemplo. Esto pasa. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Tú pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, ¿vale? A ver qué me dice. La carta de la fuerza. Alguien te quiere dominar. Alguien te quiere dominar, cariño. A lo mejor quieren que tú seas suyo o suya. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario y Acuario. Dime si tú, cuando yo cierro los ojos, muchas veces aparecen imágenes. He visto un gran incendio. No sé si a lo mejor de repente tú has pasado por un momento traumático que está relacionado con los incendios. Un gran incendio he visto en tu vida, fuego. Esto puede ser, cariño, que a lo mejor en ese incendio también se quemó algo. He visto una paloma bajar.
pero he visto un gran incendio. Y el otro punto, algunos de ustedes sienten hincones en los dedos de la mano, sientes hincones. Yo siempre recomiendo, primero tienen que ir al médico. Para eso está la ciencia. La ciencia nos ayuda. Si tú vas al médico y el médico te dice que no tienes nada, pero tú continúas con malestares, pues entonces ya recurres a la parte espiritual. Estamos en una época, en un tiempo, en la cual prácticamente nos olvidamos de la magia, nos olvidamos de la parte espiritual, nos olvidamos de Dios, de los ángeles, de los arcángeles, de nuestros seres de luz. ¿Vale? A veces nos cerramos tanto solamente en lo que vemos o simplemente lo que nos dice la ciencia, que nos olvidamos de la parte natural, la sanación natural, que nos olvidamos de las energías, que nos olvidamos de la magia, que nos olvidamos de Dios en primer lugar, de Papá Dios. Hay muchos misterios en este mundo, muchos misterios que es difícil de entender, de descifrar. No sé si vosotros vieron la historia que yo os conté y que puse como título mi primer encuentro con un ovni que puse, ¿no? Sé que esto no tiene que ver nada con lo que te estoy diciendo, pero para que veas como ejemplo. Cuando yo tuve 11 años y no había luz en mi barrio, porque recién se estaba urbanizando ese lugar, yo vengo de un pueblo de Perú, se me apareció una bola de luz. Era como el sol, una bola de luz, como un balón de luz. Y ese balón me seguía. Cuando yo prácticamente me puse nervioso y pensaba que iba a entrar conmigo en casa, se me puso delante de mi cara. Yo solamente lo observé, acerqué mi dedo, quería tocarlo, pero en mi mente pensé, si lo toco a lo mejor me quemo, o yo qué sé, me pasa algo. Y no lo toqué. Esa luz luego se alejó, lento, se puso aquí, en mi cara, aquí, prácticamente no había ni 10 centímetros, aquí en mi cara, se puso esa luz. ¿Qué fue? No lo sé. No sé hasta ahora qué pudo haber sido, pero me pasó. Por eso lo digo, hay muchas cosas en este mundo que no tienen explicación. Hay muchas cosas. Entonces, las energías existen, la magia existe, el bien existe, el mal existe. Existe. Nada es por casualidad. Las señales que te da el universo. Si tú de repente en este momento me dices, Richard, hay muchas plagas en mi casa. Hay muchas plagas. Cucarachas, moscas, no sé qué está pasando. Entran los murciélagos en mi casa. Entran, yo qué sé, las aves en la noche en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el universo te quiere decir algo. El universo te quiere entregar un mensaje. El universo. Mira, muchos de vosotros ya saben el mal que tengo, ¿no? Hice un video, muchos de vosotros ya saben el mal que tengo. Pero antes de esto, en mi casa, en Perú, entró lo que es un pequeño búho, una lechuza pequeña. Y sabemos en Perú que las lechuzas pues son malagüeras, lo dicen, ¿no? De mala suerte, las lechuzas, al menos en Perú. Y muchas veces al pobre animal pues lo apedrean, hacen cosas malas con el pobre animal, la cual no tiene por qué ser así, es un ser vivo. Entonces, mi madre automáticamente me llamó y me dijo, ha entrado una lechuza en casa. Estaban asustados. Me envió una foto inclusive. Yo le dije, ma, no lo hagas daño. Trata de atraparlo con cuidado y libéralo. Libéralo. ¿Por qué? Porque esa es la energía de uno de nosotros. Si tú lo haces daño, prácticamente estás sentenciando a esa persona. Y yo los juro de verdad, y a mi madre no se lo dije, que yo cuando vi esa lechuza, es como si estuviera viendo mi rostro.
esa pequeña lechuza. Mi madre lo liberó, ¿vale? Mi madre lo liberó. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque recuerda la palabra libre albedrío. Todo es libre albedrío. Si en tu casa hay plagas, si en tu casa entra, yo qué sé, vamos a suponer animales grandes, si hay cucarachas, si hay moscas, esa es otra cosa que también representa que está pasando algo en tu casa. Hay mal en tu casa. Hay mal, ¿vale? Pero vamos a suponer que entra una serpiente, entra una rata, entra un ave, una mariposa. No lo hagas daño. No lo hagas daño. Otra cosa son plagas que aparecen miles, cientos. Ha pasado muchas veces que tu casa se llena de cientos de moscas. Eso es porque hay una mala energía, porque algo va a pasar ahí. Va a haber una desgracia. Y esto me acuerdo que también aquí en Valencia pasó. La gente se quejaba de que había plaga de moscas, de insectos, y hubo lo que es la famosa Dana. Cuando va a haber una desgracia, aparecen plagas. Vale. Entonces, si en tu casa entra, escucha, si en tu casa entra, supongamos, una rata, un ave, una serpiente, yo qué sé, una sola especie, ¿no? Que entre, no lo hagas daño. No lo hagas daño porque es tu energía. Si tú lo haces daño, estás dando permiso para que ese daño te llegue. Es tu energía. Esto es tu energía. Mira, otra historia. Una persona también conocido lo pasó. Entró un sapo en su negocio. Un sapo. Y felizmente había una chica que lo ayudaba y lo dijo, señora, no lo haga daño. Esa es su energía. No lo hizo daño, ¿vale? Lo liberó, lo soltó. A la semana esta mujer se puso mal, muy mal, pero felizmente lo superó. Lo superó. ¿Por qué? Porque no aceptó que lo hicieran daño. Esto pasa, chicos. Esto pasa. Si vosotros, mira, yo aquí en Barcelona, cuando vivía sigo en Barcelona, cuando vivía en Plaza Cataluña, cerca de Plaza Cataluña, una vez encontré una pequeña salamandra dentro del piso. ¿Qué hace una pequeña salamandra en una ciudad? ¿Qué hace una pequeña salamandra? Y no lo hice daño, lo saqué, lo espanté. Pero ¿qué hace una salamandra en una ciudad? Entonces, vosotros tienen que estar atentos, atentas, porque el mal existe. Aquí me dicen desapego. Algo te va a ayudar, algo maravilloso va a actuar para que tú te liberes. Pero tienes que estar atento a las señales. Si tú de repente me dices, Richard, siento últimamente un mal olor en casa. ¿Por qué? Hay daño. Hagan limpieza, echen sal, pongan lo que es incienso, hagan oraciones. Algo está pasando. Algo está pasando. Pero contigo, al menos ahora, no pueden. Pero lo intentan. Lo intentan. Van a intentar hacerte daño. Por eso que te decía el tema de los animales cuando entran en casa. No lo hagas daño. Ese pequeño animal indefenso eres tú. Eres tú. ¿Cómo crees que hacen daño? Vosotros averigüen. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Entonces, eres tú. Cuidado. Cuidado. Ya, Richard, pero a mí me dan miedo las ratas. A mí me da miedo, yo que sé, las aves. No le hagas daño. Eres tú. Entiende, eres tú. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Y al costado la carta del 10 de Copas. Solitos van a venir personas en tu vida que te van a contar algo, que te van a explicar con detalles cuándo, cómo quisieron hacerte daño. Y estas personas te van a decir que tú te protejas,
que tú te cuides. Porque aquí la carta del 3 de Pentáculos representa personas que quieren ayudarte, que quieren acompañarte y que quieren lo mejor para ustedes, solito. O a lo mejor de repente ese brujo o esa bruja te advierte de algo. A lo mejor, yo que sé, tú te vas a echar las cartas o esta persona no es necesario ni que tú vayas, te va a advertir de algo. Te va a ayudar esta persona. Vamos a continuar. Hay personas muy buenas. No todo el mundo hace el mal. No todo el mundo quiere destruir a la humanidad. Hay seres de luz. Hay personas espirituales. Lo que yo digo, brujos blancos, blancas, de energía buena, que van a querer protegerte. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 6 de copas. Muy bien. Inclusive te va a llegar a tus oídos, que esa persona, posiblemente la que está intentando hacer algún tipo de daño a lo que es en tu contra, lo ha hecho para que tú te separes de una persona muy especial. Algunos de ustedes están separados, están divorciados. Algunos de ustedes no tienen contacto con su pareja. A pesar que a lo mejor me dice Richard, todo marchaba bien, todo era perfecto, todo era maravilloso. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar, cariño? Que no te quieren ver cerca de él o de ella. Pero todo va a cambiar. Va a haber una liberación. No pueden contigo. Ya lo han advertido. Están advertidos ellos que a ti te protege algo. Ellos tiemblan de miedo. Esa persona que posiblemente han querido pagarle para que te haga daño, se han quedado sorprendidos. Hay algo que te protege, hay como un manto de cera que te protege, cariño, de cera. Hay un manto ahí. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dice. La carta de la emperatriz, la carta del 5 de pentáculos. Algunos de ellos, luego de, a lo mejor de haber hecho lo que han hecho en tu contra, algunos de ellos, cariño, ha habido como un cambio en su vida. No sé por qué siento, y tú me lo vas a confirmar en los comentarios, parece como que algunos de ellos inclusive parece que han querido salir de todo lo que está relacionado con el mundo. Como que su vida ha cambiado para bien. Como que su corazón lo han entregado lo que es a Dios. Y están arrepentidos y arrepentidas de lo que te han hecho. Y posiblemente siempre están orando por ti. Siempre están rezando por ti. Quizás nunca te lo digan. Quizás sí. Pero están pidiendo por ti. Es como que tus grandes enemigos, quizás ahora o más adelante, se arrepienten y empiezan a rezar por ustedes, a orar por ustedes. Algo lo ha dicho esa hechicera, ese hechicero, que prácticamente lo ha hecho temblar y ha empezado a cambiar su mundo. Te temen. Tú tienes algo especial. Vamos acá más cartas. ¿Qué es lo especial que tú tienes? Vamos a ver. ¿Qué es lo especial que tú tienes? Lo voy a hacer con el tarot Z para no confundirme. ¿Qué es lo especial que tú tienes? A ver, que prácticamente los brujos tiemblan, las brujas tiemblan, que prácticamente tus enemigos se han enterado y quieren cambiar su vida. ¿Qué es lo que tú tienes? Vamos a ver qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú tienes, qué hay en ti de especial, qué hay en ti de especial, qué hay en ti de especial, el amor de Dios me dicen también, qué hay de ti en especial. Me hace ver dos caballos blancos con dos seres de luz. La carta de la reina de copas. Amor. Amor.
cariño. Esta carta, mira, a los hijos de Dios, nada lo llegará. Si tú haces las cosas con amor, si tú haces las cosas de una forma positiva, sin ofender a nadie, sin hacer daño a nadie, si tú derramas amor en el mundo, Papá Dios te va a proteger. El poder más grande que tú tienes es el amor. El amor a los tuyos, a tu familia, el amor al mundo, el amor a la vida. Eres una persona de paz. Eres una persona que lo único que quiere es salir adelante, tú y los tuyos, tu familia, tu entorno. Ya no quieres problemas, ya no quieres enfrentamiento, ya no quieres complicaciones. Llega un momento en nuestras vidas, en la cual ya no queremos guerra, solo queremos paz, solo queremos vivir, solo queremos estar en paz con nosotros mismos. Y ya no queremos prácticamente estar sufriendo quizás por algo que no tiene sentido. Ya no nos desesperamos quizás por el coche del año, por la moto del año, por la joya del año. Lo único que queremos es paz, llegar a casita, tener un plato de comida, abrazar a los nuestros, dormir tranquilo, estar con nuestra conciencia en paz. Y siento que muchos de ustedes están en esa faceta. Por eso que Papá Dios te está protegiendo. El amor, cariño. Esta es una carta de amor. Esta es una carta de paz, de armonía. Eso es lo que te está protegiendo. Como yo siempre digo, o estás con Dios o estás con el enemigo, cariño. Si tú estás con Dios, actúa como tal. Pero si tú de repente vas a estar chismeando, criticando, ofendiendo a los demás, pues no, cariño, algo estás haciendo mal. Pero yo veo que la mayoría de ustedes me dice, Richard, ya no quiero complicarme la vida. Necesito estar bien con mi conciencia, necesito dormir en paz. Una carta preciosa. Eso es lo que está viendo en tu corazón. Por eso que todos empiecen a intervenir para que te protejan. Es esto. Vamos acá más cartas. A ver uno más. La carta del 4 de espadas. Mira, alguien te protege todas las noches. Alguien te protege todas las noches. Hay un espíritu. Hay una energía buena que te protege. Porque si tú te das cuenta, fíjate muy bien, aquí esta mujer está durmiendo, pero aquí sale como si fuera una nube, como si fuera vapor. Quiere decir que hay algo maravilloso que te protege. Muchos de ustedes duermen solos o solas en casa. Sí. Y tu cama está cerca a una ventana. Richard, ¿todas las habitaciones están cerca a la ventana? No, no todos, ¿vale? Muy bien. Me dice, tú eres una persona que te gusta dormir con ropa. ¿Vale? Hay personas que solamente les gusta dormir como Dios lo trajo al mundo. Hay personas, y dicen que es mejor, ¿vale? Pero al igual que yo, a mí me gusta dormir con camiseta y con boxer, ¿vale? Yo no puedo dormir sin camiseta. Al día siguiente amanezco enfermo. No puedo. Entonces, me dice, eres una persona que está siendo protegido y protegida por algo superior. Por algo superior. Cuando hay luna llena, porque aquí está alumbrando la luna, es cuando tú sientes esa energía más fuerte en tu vida. Hay algo superior, hay algo maravilloso que te está protegiendo. Y está en tu habitación, o aparece lo que es en tu habitación. No sé por qué siento, ya que tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas, que representa la familia, puede ser los padres, o de repente, yo que sé, tus ancestros, tus abuelos, tus bisabuelos, que te protegen. Te protegen, ¿vale? Porque esta es una carta también de familia. No te dejan solo. No te dejan sola, cariño. Por eso que ellos tiemblan. Curioso, ¿no? Curioso, cariño.
Yo alguna vez lo escuché de una persona muy cercana, alguna vez lo escuché esto, que a esta persona intentaron hacerle daño y la misma bruja lo dijo de que que había algo que le protegía. Y esa persona lo contó luego, ¿no? Porque le pidió perdón, le dijo, lo siento, yo he intentado hacerte daño, estaba equivocada, y esta persona me dijo que tú estás protegida. Quiero que desde ahora pues las cosas sean diferentes, ¿no? Esa persona se abrió, esa persona confesó. Entonces, alguna vez yo he escuchado esto, y esto está pasando con ustedes. Con ustedes. Ellos han ido y se han quedado pues a cuadro. A cuadro. Dímelo tú en los comentarios si esto te ha pasado. Si tú sientes que hay algo que te protege. O quizás te lo han dicho. Te lo han dicho que hay algo maravilloso que te está protegiendo, cariño. Si anteriormente tú has tenido plagas, si anteriormente tú has estado mal, a lo mejor, corazón, puede ser que tú has estado con mucho resentimiento, mucho dolor, mucha ira, y eso es mala energía, estás vibrando mal. Cuando tú sueltas todo, recuerda, dice desapego, cuando tú sueltas todo, cuando tú perdonas, cuando tu corazón está limpio, cariño, sin resentimientos, pues entonces la energía de Dios baja y te protege. Si tú estás pasando por esa etapa en la cual me dice Richard, ya no quiero tener rencor, ya no quiero tener resentimientos, todo empieza a mejorar para ustedes y Papá Dios te protege. Bendiciones de corazón, muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda que Dios está contigo, la oración es muy importante, ora todos los días, cuando vas a dormir di, Padre Todopoderoso, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, cariño. Cuando despiertes, di, gracias Padre Todopoderoso por un día más de vida que me das, por una oportunidad que me das. Siempre, aunque tu mundo se esté desmoronando, siempre hay que ser agradecido con Papá Dios. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.